Al encuentro de Dios en la ciudad. Una invitación a que seamos acompañamiento y fermento mientras descubrimos a Dios en la cotidianidad. Más allá de las fronteras, más allá de las fronteras con Jesús, más allá de las fronteras, más allá de las fronteras, más allá de las fronteras con Jesús, más allá de las fronteras. Allí donde Dios nos lleva, allí donde alguien espera, allí donde hay un hermano que la exclusión segrega, donde la muerte da vuelta y la vida se pelea, donde duerme una esperanza y la justicia espera. Más allá de las fronteras, más allá de las fronteras con Jesús, más allá de las fronteras, más allá de las fronteras. Saludos amigos televidentes, bienvenidos a otro programa Al Encuentro de Dios en la ciudad. Les saluda el diácono Jorge Almodóvar Capielo, agradeciendo la oportunidad que nos brindan de entrar a su hogar todas las semanas a través de este programa que pretende desarrollar todo lo que es el mandato de los señores obispos, sobre todo desde Aparecida, Brasil, de que salgamos a la periferia, de que cumplamos nuestra misión de evangelizar, poder ser el rostro de Cristo y ver el rostro de Cristo en los demás. Hoy tenemos un programa muy especial y es que nos visita nuestro nuevo pastor, nuestro nuevo obispo en la diócesis de Ponce, Padre Obispo Rubén Antonio González, que nos acompaña. Y Medina. Gracias, Padre Obispo, por estar con nosotros. Una alegría inmensa que haya aceptado nuestra invitación y que haya escogido este programa para poder comunicarse con los feligreses, que ya la próxima semana estaremos recibiéndolo como obispo en propiedad cuando inicie su ministerio episcopal en la diócesis. Un saludo cariñoso, lleno de paz, de parte del Señor Jesús, el resucitado, el que vive, el que llena de esperanza y sobre todo transforma nuestros corazones. Gracias por invitarme. A usted, Padre Obispo, y este programa he querido hacer mías muchas de las preguntas que le podría querer hacer el común de la feligresía en esta diócesis común de Ponce. De confesores. Correcto. Lo que muchos quisieran preguntarle, por ejemplo, ¿por qué Padre Obispo, cuando estamos acostumbrados a decirle al obispo Monseñor? Aquí en la diócesis de Ponce ha habido una tradición de Monseñor y como que he notado que no se acostumbra a la feligresía a decir Padre Obispo, Monseñor, ¿le estará mal si le decimos Monseñor? Háblanos un poco sobre eso. Yo pertenezco a una congregación misionera. Cuando nosotros pronunciamos nuestros votos, una de las expresiones es que no aceptamos prelatura ni deidad alguna sin expreso mandato del Santo Padre, Romano Pontífice. Entonces, en la tradición de nuestra congregación, aquellos que por mandato del Papa somos elegidos para ser pastores, sí, no usamos el título de Monseñor, sino que mantenemos el título de la comunidad, que es el de ser padre. Que la comunidad es la comunidad claretiana. Misioneros, hijos del Inmaculado Corazón de María. Entroncamos con la tradición de nuestro fundador, que le llamaban el Padre Claret. Y entonces de ahí nosotros mantenemos. El título de Monseñor hay que entender que es un título que se le da no a los religiosos, a los sacerdotes religiosos, sino a los sacerdotes diocesanos, como una expresión de reconocimiento de su labor pastoral, sobre todo cuando tienen pues una trayectoria meritoria dentro de la iglesia o tienen cierta edad de ministerio. Entonces el Santo Padre, como un gesto de reconocimiento, de benevolencia, le da ese título. Nosotros los religiosos renunciamos a esos títulos. Todos los títulos. En el sentido de que es un reconocimiento y dentro de la comunidad, pues el mejor reconocimiento es el servicio. Entonces por eso es que mantenemos. Entonces yo insisto que me llamen Padre Obispo Rubén, sí, o Padre Rubén. Qué bueno, porque es una catequesis para la comunidad. Yo he estado comunicando precisamente con los hermanos de la diócesis de Caguas, que tienen también sentimientos encontrados, ¿verdad? Pero le preguntaba un poco sobre esto y me decían que a principio no se acostumbraban, les salía el Monseñor, pero que poco a poco ya van cayendo. Supongo que aquí en esta diócesis pasará igual. Yo los curé de espanto, porque todo el que me llevaba a Monseñor le decía, tienes en penitencia un rosario de rodillas con los brazos en cruz. Y ya, en cuanto se lo dice 2 veces, se cura. Pero que se sientan en libertad, ¿verdad? Lo importante es entender que es un ministerio de servicio
y que no se trata tanto de titulares. Uno, porque lo llamen monseñor no es más. El verdadero título en la iglesia es el del padre, aquel que pastorea la comunidad. De hecho, la palabra papa lo que significa es padre de los padres, papa, o pastor de los pastores. También hay una definición en latín, pero que se utiliza menos, pontifex máximo, petrus, apóstol, en fin. Pero el común, lo catequético, lo que la gente entiende es que el papa es el padre de los padres, claro, y el pastor de los pastores. Eso queremos ser, pastor entre los hermanos, padre de una comunidad de fe que el Señor ahora me ha regalado con mi nueva Y visto familia. así, hace más sentido, definitivamente. Queremos saber, Padre Obispo, este es el primer destino suyo como obispo, ya que usted inició su episcopado en la diócesis de Caguas, ¿correcto? No el primer destino, porque el primer destino me lo dieron cuando fui a Caguas. Este es el segundo. Okay. Ordinariamente, cuando uno es nombrado obispo... Me refiero saliendo de su diócesis de origen. Usted fue obispo inicialmente en la diócesis de Caguas. Correcto. Esta es la primera vez que hay un envío fuera de la diócesis donde se originó. Lo que pasa es que cuando un presbítero es ordenado obispo, se desposa con la diócesis. No es normal que se traslade a los obispos de una diócesis a de otra. una diócesis a otra, ¿verdad? Solo se hace, por ejemplo, en países muy grandes, España, Estados Unidos, pues hay un proceso porque hay como un camino de maduración en el ministerio y sobre todo de aceptación de diversos servicios. En Puerto Rico pues somos 6 diócesis, ¿verdad? Una isla pequeña, pues la tradición ha mantenido que el obispo que es nombrado para una diócesis se mantiene. Sin embargo, ha habido este tipo de traslado, por ejemplo, en Mayagüez. Es correcto. Pero Aponte Martínez, que fue obispo de Ponce. El primer puertorriqueño que fue trasladado como obispo titular fue Monseñor Aponte Martínez, sí, que fue trasladado de la diócesis de Ponce a la diócesis de San Juan. ¿Ve? Los otros han venido de fuera. Monseñor Roberto vino de Tyler, sí, de Corpus Christi. Monseñor Álvaro Corrada vino de Tyler. ¿Ves? Entonces, dentro de la isla, pues esa es la variante, ¿no? Que a un obispo de la misma provincia eclesiástica ha sido trasladado. Ese me tocó a mí. Sabemos que el Espíritu Santo es el que suscita los pastores que necesitamos en el momento en que los necesitamos, que la iglesia es universal. Se ha dicho mucho, es el 4º obispo puertorriqueño en la diócesis de Ponce. Cuando salió Monseñor Lázaro Martínez, decía un obispo español, pero la iglesia es universal, no tiene razas, no tiene ciudadanía, es del mundo entero. Sin embargo, el que ocurra eso en un país tan pequeño, ¿tiene alguna explicación que se pueda dar? ¿Hay alguna razón por la cual el Santo Padre haga esos cambios? El Papa es aquel que tiene dentro de la iglesia el servicio del envío. Nosotros lo vivimos no en clave de naciones, sino en clave de envío. Por eso cuando la gente me dice, se lo llevan para Ponce, a mí no me lleva nadie, a mí me envían, que es distinto, hay que cambiar los conceptos. O sea, nosotros no somos trasladados, nosotros somos enviados. Pasa en las parroquias. Yo en estos días, un poco así medio en broma, le decía a las comunidades, dado el proyecto de pastoral que estábamos realizando en la diócesis criolla, en la diócesis de Caguas, este año tocaba el reenvío, la misión nueva, tanto a los diáconos como a los presbíteros. Entonces, pues empecé a hacer las visitas pastorales, reuniéndome con las comunidades y todo, llegaba a la parroquia y decía a la gente, ay, no nos cambia el padre fulano, ay, no nos cambia el diácono tal. Iba una, vamos a rezar para que no se lo cambie. Iba a otra parroquia, mire, no lo cambia. Pues el Padre Eterno se encontró con un problema, porque todo el mundo rezando, que no le cambió los párrocos, que no le cambió los diáconos, y el Señor dijo, bueno, pues tengo que resolverlo. ¿Cómo lo resolvió? Le cambiamos al obispo. Envió al obispo y ya se arregló la cosa, ¿no? Pero es un proceso normal dentro de la iglesia que ahora en Puerto Rico pues nos ha tocado, pero es el Santo Padre el que decide, no se hace ni por problemas ni no por problemas. En este caso, el pastoreo de Monseñor Félix Lázaro, excelente. Él deja un legado, entre otras cosas, el haber sembrado, podríamos decirlo de esta forma, ¿no? La devoción a la Divina Misericordia, y estamos en el año de la Misericordia. Todos los obispos, cumplidos los 75 años, presentamos al Santo Padre nuestra disponibilidad para que Él decida si podemos continuar. Monseñor Lázaro ha estado 5 años más, entonces está próximo a cumplir 80 años. Sí. Entonces, bueno, también que tenga su relax, como hizo el Santo Padre también Benedicto, ¿verdad? Y definitivamente hay que agradecerle mucho a Monseñor
Félix Lázaro Martínez toda su dedicación y entrega en todos estos años en la diócesis de Ponce. La semana pasada precisamente estuvo desarrollando una peregrinación de la misericordia, que fue como el sello de él en esta diócesis, esta actividad que fue organizada por la parroquia La Milagrosa, y fue como un decirle adiós a través de la feligresía. Así que gracias a Monseñor Félix Lázaro Martínez por todos esos años. Independientemente de todo esto, Padre Obispo Rubén, humanamente hablando, fue su primera casa como obispo. Caguas, tiene que haber sentimientos encontrados. Sabemos que usted se ha integrado tanto con su feligresía, a la cual ama, y que la feligresía lo ama. ¿Cómo tomó Padre Obispo Rubén cuando el Santo Padre le notifica que tiene que salir de su diócesis criolla a lanzarse a otro lugar? ¿Cómo fueron esos sentimientos? ¿Cómo se siente hoy Padre Obispo Rubén a una semana a plazo de comenzar su ministerio episcopal formalmente en otra diócesis distinta a la cual se originó? Cuando yo opté en mi vida cristiana, sabes que como cristianos católicos nosotros tenemos una vocación general, que es la vocación a ser cristiano. Pero tenemos nuestra vocación específica. En mis años de adolescencia, cuando yo discernía mi vocación, discerní, con la ayuda de un equipo de sacerdotes, que mi vocación específica en la iglesia era de ser misionero. Por lo tanto, no es lo mismo ser un sacerdote diocesano, que depende de una diócesis, a ser un sacerdote misionero. Nuestra formación nos lleva a ir en clave de misión. Por eso, el primer golpe fue cuando me hacen obispo, porque entonces me quitan, si tú quieres, el carisma. Claro. Entonces tengo que hacerme un obispo misionero, pero el obispo misionero en este sentido tiene que llevar la administración, tiene que llevar el pastoreo de una diócesis, es otra cosa. Ese fue el primer golpe, si tú quieres, de adaptación. Pero uno lo asume porque al fin y al cabo servimos al Señor y la misión está en servir. Lógicamente, llevo 15 años en la diócesis de Caguas. Cuando me notifican la noticia, esto fue el día 10 de diciembre, estaba yo precisamente en la capilla rezando, cuando recibí la llamada telefónica, venía de Nigeria, porque el delegado apostólico estaba, me llamó 4 veces, y yo decía, a mí nadie me conoce en Nigeria, porque a veces llaman por teléfono y sabes que hacen estas trampas, sí. Y yo, a la 5ª vez, él me dejó un mensajito, y me dijo, Excelencia, tengo que hablar con usted. Y yo, bueno, el delegado. Entonces lo llamé, no me contestó, al minuto me estaba llamando. Entonces me comunica, ¿verdad? En este plano sencillo, que es como actúa la iglesia. El Santo Padre le ha designado como sucede. Pues yo me quedé así de una pieza y dije, pero ¿cómo es esto? Pero usted, digo, pero mire, ¿verdad? La primera reacción, pues, ¿pero qué? Entonces me dijo, y esto fue lo interesante del asunto, porque me dijo, usted es misionero claretiano, ¿verdad? Y yo le dije, sí. Y me dijo, pues, el Papa necesita un claretiano allí. Es decir, usted es misionero, va donde se le envía. Pues amén. Nada más que hablar. Ya no se pelea. Pero es interesante, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que uno no ame a la gente, lo cual no quiere decir que uno no sienta en el corazón. Pero tenemos que entender que la iglesia es misionera. Es como yo le decía el otro día a los feligreses de la diócesis de Caguas a través de la página de Facebook. Usted es muy cibernético también, vamos a hablar sobre eso más adelante. Les decía precisamente que algo que nunca podrán quitar de Padre Obispo Rubén es que su primera casa como obispo fue la diócesis de Caguas. Correcto. Eso no se el primer amor no se olvida. Correcto. Queremos saber, Padre Obispo, muchas personas han preguntado, el escudo del obispo tiene unos símbolos bien particulares de la diócesis de Caguas. ¿Va a cambiar en algo cuando venga la diócesis de Ponce? ¿Cómo va a ser su escudo? ¿Cuál es el lema que va a desarrollar? ¿Qué prioridades tiene? Pero vamos primero a una pausa y en breve continuamos en este programa especial con nuestro nuevo obispo de la diócesis de Ponce, Padre Obispo Rubén González Medina, al encuentro de Dios en la ciudad. Ya regresamos al encuentro de Dios en la ciudad. Seamos acompañamiento y fermento mientras descubrimos a Dios en la cotidianidad.